a un no médico profesional, un odontólogo. Bien, ya vamos a ver. Este caso que yo les traigo a comentario es el caso de un paciente que ha sido operado por un odontólogo por una vía coronal, en donde se operó un arco cigomático y quedó como secuela, además de la vía coronal, las que suelen quedar, una parálisis frontal. Bien, vamos a ir rápido con el tema. Nosotros tenemos dos elementos de acuerdo al Código Penal actual, el último Código Penal. Hablamos de exceso en el ejercicio de la profesión o ejercicio ilegal de la medicina. Bien, algunos realizan, digamos, esta definición. La habitualidad requiere la pluralidad de acciones y por lo tanto sería ejercicio ilegal de la medicina. Pero el concepto de Núñez dice en el mismo Código Penal, la escuela de Núñez, que es suficiente que el autor se proponga el ejercicio habitualmente. Tal cual dice así. Bien, todos conocemos las tres terribles palabras: imprudencia, negligencia y impericia. Muchas veces somos acusados y no necesariamente se ha cometido una imprudencia, una negligencia o una impericia, sino una complicación. Adelante. Tenemos cómo está compuesto el sistema argentino legal. El sistema argentino legal, pues vamos a hablar un poquito de medicina legal, tiene dos cosas: leyes generales, ¿sí? Y leyes particulares. Nosotros sabemos que la ley particular mata a ley general. Es decir, cuando hay una ley particular sobre un determinado punto, esa ley tiene supremacía sobre la ley general. ¿Cuáles son? La ley de educación tenemos y la ley de ejercicio profesional. En la ley de educación tenemos dos: la ley nacional de ejercicio de educación y la ley de educación superior. Y en ejercicio profesional, la ley 1732 y las equivalentes provinciales, que son una copia de esta. No hay diferencias. Acuérdense siempre de la ley especial sobre la ley general. ¿Qué dice la ley nacional? Habla de derechos y de generalidades. Y la de y la ley de educación superior del régimen de los títulos, del financiamiento, etc. Y fundamentalmente, la ley general tiene que ir en concordancia con esta. Bien, luego, es complejo, lo vamos entendiendo de a poco, porque es complejo. Así es el sistema nuestro. Por decreto, en el 2011, se faculta a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria para que gestione y reglamente la ley. La ley sin reglamentación no sirve. Entonces, aparecen los 4 docus o documentos, en cuales el principal es el número 2. Bien, seguimos. Siempre tenemos 3 palabritas: perfil de título, alcances e incumbencias. Vamos a ver de qué se trata. El alcance del título, en definitiva, es lo que uno puede hacer, pero fíjense que lo determina la universidad. Acá están todas las resoluciones, etc. Pero las incumbencias las determina el Estado. Entonces, el Estado dice: si usted estudió, como estudian, por ejemplo, los odontólogos, ligadura de la carótida externa, tratamiento del shock y un montón de otros temas que tienen en su programa de pregrado, y todavía no entré en la cirugía maxilofacial, hacia la buco maxilofacial de ellos. Pero ¿cuál es importante? La incumbencia, el artículo 43. Este artículo 43, en este caso, marca los límites. ¿Cuáles son los límites? Es decir, el límite que impone es que usted puede trabajar dentro de la boca. El aparato es estomacognático. Entonces, ¿qué significa? Que puede prescribir, realizar, evaluar cualquier procedimiento, etcétera, etcétera. Esto es textual, inclusive está actualizado al 2018, marzo del 2018. Dentro del sistema, o sea, dentro de la boca, del pilar anterior, a los labios, paladar, laterales. Y siempre según riesgo de la intervención y su potencial alcance sistémico. Es decir, si este paciente, yo sé que puede tener algún tipo de complicación, tendría que llamar al profesional médico. Bien, lo mismo
¿Y por qué habla de los individuos? Porque también hay veterinarios y hay otras, otras profesiones. Algo importante, estudian todo esto, por ejemplo los odontólogos, anestesia general, clasificando los anestésicos, fármacos, estimulantes, anticoagulantes, inmunidad, vacunas. Bueno, ¿por qué no están a cargo también de un sistema de vacunación? Traqueostomía, ligadura de carótida externa. Todo esto es sacado del programa de ellos, del pregrado. Me parece muy bien tener el concepto general, pero hay que aplicar lo que nos marca la ley. Hasta tiene un capítulo de cirugía plástica, obtención de injertos, inclusive quemadura de la cara, parálisis facial, tratamiento de la parálisis facial, traumatismos maxilofaciales, etc. El plan de pregrado. ¿Y cuál es el perfil? Describir las características, en todos lados ponen lo mismo, realizar el diagnóstico de estado de salud o enfermedad, mantener los niveles aceptables. Todo esto son alcances, lo que la universidad les permite, decir para qué están preparados. Pregunto, ¿no tiene límites legales para sancionar? El odontólogo, en concepto general, el Ministerio de Salud es el que puede, dice, el que puede lo más puede lo menos. Una reunión que hemos tenido en el Ministerio de Salud dice, mira, el que puede lo más puede lo menos. Bien, la resolución, esta que yo les decía, del 2016 es una. No hay modificaciones sobre las incumbencias de los odontólogos. Por lo tanto, vamos a lo siguiente. La CONEAU acredita carreras, todo perfecto, pero esto es lo más importante de todo, el límite, en el artículo 43. También los podólogos estudian traumatología, y tienen materias así. Lo más importante acá, el título de grado y el certificado de especialista. No hablemos de título de especialista, es certificado de especialista. ¿Por qué? Fíjense, esto es lo más importante de todo. Las carreras de posgrado no llevan alcances, ya que en todos los casos se tratan de certificaciones académicas que no realizan nuevas habilitaciones. En función de ello, en ningún caso corresponde que ni siquiera el plan de estudio de una carrera de posgrado incluya mención alguna de habilitación profesional de la que se trata, tal lo dicho, certificaciones de exclusivo valor académico, independientemente de que sean especializaciones, maestrías o doctorados. Por lo tanto, el título de especialista no puede modificar el título de grado. Bien, la medicina la pueden ejercer los médicos y es para la preservación de la salud. Si uno quisiera agarrar un torno y curar una carie, lo puede hacer. Después dará cuenta si lo hizo bien o lo hizo mal. Pero toda la salud. Y la profesión, el artículo 13, se autoriza a los médicos a realizar actos médicos. Parece una redundancia, pero parece que en este caso no es así. Bien. En cambio, la odontología, la preservación de la recuperación de salud orobucal. ¿A qué voy yo? Esta es la ley particular. La ley particular dice ejercer dentro de los límites. Inclusive, los odontólogos no pueden ni siquiera indicar anestesia general. No digo realizarla, indicar la anestesia general. Tampoco pueden indicar transfusiones. Y sin embargo pueden tratar, por ejemplo, el shock hipovolémico. Entonces estaríamos en una contradicción rara. Por eso está muy complejizado todo esto y ellos han aprovechado esos puntos que parecen grises, pero que en definitiva están claros cuando nos vamos a las leyes particulares. No pueden hacer solamente un certificado de bucodental, ¿no? De salud general, tampoco pueden hacer un certificado de defunción. Bueno, ¿qué significa? A veces ellos dicen, bueno, pero yo pido estudios y solicito a otros médicos que evalúen al paciente, sí, pero eso significa que por acción o omisión están interpretando información médica, están tomando decisiones como jefe de equipo quirúrgico. El que opera tiene toda la responsabilidad sobre el paciente, el que lidera al paciente. Bien, cuando uno indica anestesia general, la indica en la primera fase. Señores, pido un turno para operar a un paciente, estoy indicando anestesia general. No la hago. Entonces, el anestesista no va a empezar
hasta que llegue el cirujano. No tiene el paciente dormido, el cirujano cuando llega. Dice, está todo correcto, está todo bien, miraron los testigos, la mesa está acomodada. Bien, no es que anda por ahí diciendo empanadas calientes que queman los dientes o anestesia caliente que quema los dientes con su carrito de anestesia por todos lados. Hay un caso en particular, que es una acordada de la Corte Suprema de Justicia, que es el caso de un paciente, por ejemplo, Down, con patología mental, etc., que pues se podría hacer la práctica odontológica con anestesia general siempre cuando esté presente el psiquiatra o el pediatra. Es por acordada y por excepción. ¿El anestesiólogo tiene independencia profesional? Sí. ¿Es responsable y de las consecuencias de sus actos y las drogas y las acciones que las drogas que coloca tienen sobre el paciente? Sí. No tiene injerencia sobre la parte técnica del cirujano. Tampoco el cirujano tiene injerencia en el acto anestesiológico, pero sí sobre el manejo general de todo el quirófano, inclusive el anestesista. No te vayas a tomar el café, que me parece que el paciente está haciendo una hipoxia. Bien. La simple indicación de un plan parenteral implica saber por lo menos que no tiene insuficiencia renal y insuficiencia cardíaca con paciente. Entonces decía, pero cualquiera indica un plan de hidratación parenteral. No. La pérdida de medio equivalente hora-litro de sodio en un paciente puede llevarlo a una hiponatremia, inclusive a patología neurológica y convulsiones. Puede haber complicaciones que no son necesariamente consecuencia del acto anestesiológico. Puede haber una coagulación intramuscular diseminada, una ACV, un broncoespasmo, acidosis metabólica. Y eso lo tiene que manejar un médico. Bien, este diálogo me parece muy interesante porque hemos tenido una reunión de conciliación en el juzgado y esto es lo que ha dicho, esto fue hace una semana atrás, lo que ha dicho el odontólogo. Cuando, digamos, esto es una suposición, ¿no? Pero, ¿el paciente es suyo? Sí, señor juez. ¿Quién solicita los controles preoperatorios y quién hace la evaluación prequirúrgica del estado general del paciente? Mire, señor juez, yo, pero cuando opero bajo anestesia general o cirugía o hago cirugía mayor, solicito que uno o varios médicos interpreten los estudios. Este me está jodiendo. Si la persona de mayor responsabilidad frente al paciente es él. ¿Quién valora el estado de salud del paciente y decide si dicho paciente puede someterse a la cirugía, llámese quirúrgico o condiciones clínicas generales? Yo no hago la valoración del estado de salud del paciente, eso lo hacen los médicos y ellos me indican si puedo o no operarlo. Sigue la cosa. El cirujano es el que tiene la mayor responsabilidad sobre el paciente. Por otra parte, con esa expresión reconoce su límite. Si yo tengo que llamar a 20 clínicos para que examinen al paciente y me digan qué puedo hacer, no existe la obediencia debida, es decir, actuar por voluntad de terceros. El cirujano tiene que coordinar, integrar toda la información que le digo el resto de los médicos clínicos y entonces decir, bueno, tener su propio criterio y decir, si opera el paciente en tales condiciones. Lo que pasa es que uno lo hace tan mecánicamente todos los días que no se da cuenta. La única obediencia debida que existe por jurisprudencia del doctor Lorenzetti en medicina, en la cirugía, es el accionar de los ayudantes. Los ayudantes son la prolongación de las manos del cirujano. Lo mismo que los aparatos de óptica, electrocoaguladores, es la prolongación de las manos del cirujano. Ellos sí tienen obligación de obediencia debida. El ayudante tiene obligación. Seguimos. Mire, el cirujano es quien coordina el accionar de terceros profesionales y el que toma las decisiones al respecto. Puede delegar funciones, pero no responsabilidades. Las responsabilidades del cirujano. Hago de otra forma la pregunta. ¿Quién tiene la responsabilidad sobre la salud del paciente? Bueno, eso va a depender durante el prequirúrgico de los clínicos que interpretan los estudios y el laboratorio, etc. Como así también del estado de salud del paciente. Esto es lo que ha pasado la semana pasada, les comento, ¿no? Y es lo que más o menos tienen los círculos odontológicos en concepto para repetir. Bien, ¿qué significa esto? ¿Quién indica la anestesia general? Yo no lo hago. No entendió bien, repito la pregunta. ¿Quién indica la anestesia general? Bueno, ¿quién solicita el turno quirúrgico y dice bajo qué tipo de anestesia se va a efectuar la cirugía? Yo o mi secretaria, y dice que se va a hacer bajo anestesia general, pero yo no hago dicha anestesia.
En el quirófano, cuando usted llega, ¿se encuentra el paciente dormido o no? El anestesista me está esperando. ¿Cómo hace el anestesista para iniciar la anestesia? ¿Lo hace cuando se le ocurre? ¿O le dice usted si está listo y solicita comenzar? Ah, sí, me pregunta si está todo listo. Adelante. ¿Sabe usted que el cirujano es el profesional de mayor responsabilidad? Sí. Si bien no existe ya el famoso criterio del capitán de barco, fíjense ustedes que también la jurisprudencia argentina marca que cuando hubo un problema con un paciente, y no se puede saber si fue del cardiólogo, del anestesista, del cirujano, de alguien, en nuestra jurisprudencia la responsabilidad la lleva el 100% el cirujano. En otra jurisprudencia, como la colombiana, se reparte, si son 5, 20% para cada uno de los que integraron el equipo quirúrgico. El título de grado es el título de mayor formación académica, digamos, el título de grado es de mayor formación académica que el del anestesista. No, el odontólogo tiene un título de grado menor al del anestesista. Por eso, acá en Argentina las facultades están separadas y para ser odontólogo no hace falta ser previamente médico. Ahora en España volvió, eso fue y vino, pero yo estuve en Alemania, y en Alemania, donde yo hice el fellow, son médicos los odontólogos. No se sabe, no sabe que la ley de especialidades no puede modificar al título de grado. Eso lo dice el documento número 2 que hemos visto ahí. Caso contrario, un abogado que haya hecho una especialidad en derecho contable podría llevar los libros de una empresa. ¿Quién controla el paciente en el postoperatorio? Lo controla, bueno, yo controlo la herida quirúrgica, el resto lo hacen los clínicos. Entonces, ¿usted delega a terceros el manejo clínico del paciente? Sería eso. Yo no tomo ninguna decisión clínica ni hago controles generales. Entonces, usted delega a terceros el manejo del paciente. Le comento que delegar implica controlar. ¿Y a quién se delega? Eso es jurisprudencia argentina también. También tiene hasta el cuello. ¿Quién indica el plan de hidratación? Bueno, lo indica cualquiera. Me sigue jodiendo. Para indicar un plan de hidratación se debe saber que por lo menos no debe ser insuficiente cardíaco el paciente. Cuando el anestesista termina su anestésico y se va a otro quirófano a hacer otra anestesia, ¿dónde queda el paciente? En recuperación. Muy bien. ¿Quién decide si el paciente va a piso o a UTI? El médico de recuperación. ¿Quién mandó el paciente a UTI? ¿Por qué? ¿Hubo alguna complicación? Porque lo mandaron 5 días a terapia intensiva con un intraoperatorio y una recuperación anestésica perfecta. Está bien, creo que puede haber sido que uno lo puede mandar un día porque fue una cirugía de más de 4 horas, 6 horas. Entonces, fíjense, ¿quién da el alta de internación? Yo doy el alta de la zona operatoria y clínico del resto del paciente. El paciente es un todo indisoluble. Si bien es cierto, se debe recordar que el artículo 43 limita el 42, es decir, las incumbencias que pone el Estado limita el 42, que uno puede hacer cualquier cosa. ¿Quién supervisa y coordina la acción en nosocomio para la prestación del paciente? Yo que soy el cirujano. Entonces esto es una serie de contradicciones tremendas. Miren, no se puede dar el alta de la zona operatoria al resto del paciente mandando a la morgue. La responsabilidad del paciente es del cirujano y dicha responsabilidad es indelegable, tanto ética, moral y legalmente. Si se pretende deslindar responsabilidad sobre el control clínico del paciente, la responsabilidad del cirujano es total, es indelegable. La jurisprudencia marca que en los casos, como yo le comentaba, que cuando no se puede saber de quién es la responsabilidad, no se divide en el equipo quirúrgico, es del cirujano. Ahí sí funciona de nuevo el tema del capitán de barco, que se había dejado esa jurisprudencia. Bien. Entonces, fíjese lo siguiente. La ley directamente prohíbe, inclusive a los kinesiólogos y a los enfermeros, que ellos solamente pueden recibir órdenes médicas. O sea, un enfermero puede recibir solamente órdenes médicas. Eso lo dice la ley. Artículos 59 y 57, lo mismo pero de los kinesiólogos. Que también es otro tema que están metiendo en estética, ya sea en procedimientos de medicina estética o inclusive en procedimientos invasivos. Pero no hay poder de policía, nosotros hemos denuncia a todos lados, inclusive al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Colegio de Odontólogos en Tucumán,
Sí tenemos el doctor Lanza, que hizo una presentación en la Academia Nacional de Medicina, y la Academia Nacional de Medicina, firmado por Pradier y otros colegas, casualmente ahí pone de manifiesto que sí, que hay un exceso en el ejercicio de la profesión. Y les comento, la Academia Nacional de Medicina no es una entidad creada fortuitamente, como puede ser una organización médica, aún la AMA. Es creada por ley, para que los académicos den opinión calificada y tiene fuerza de ley. Bien, no se puede delegar al personal auxiliar facultades o funciones propias inherentes de la profesión, de ninguna. Por lo tanto, el odontólogo, aunque actuara dentro de un equipo médico, no puede hacer tareas fuera de la región de la boca, por ejemplo, la órbita. Bien, se presentan todas estas notas que hemos dicho. Bien. Todos estos los artículos que se violan, según los penalistas que hemos consultado, cuando un odontólogo hace una acción fuera de la boca o con anestesia general. Conclusiones. No son médicos. En nuestro país la odontología está separada de la medicina, cuyo título de grado tiene un perfil de alcance de incumbencia de investigación diferente a la del médico. Los odontólogos no son médicos, ni tampoco los esteticistas, y están limitados por su actividad profesional tanto por la Ley de Educación, incumbencias, artículo 43. Lo más importante, además está decir que aunque parezca una obviedad que ninguna profesión que no fuera del médico se permite efectuar actos médicos, los odontólogos no son médicos y menos los esteticistas, por lo tanto no pueden efectuar actos médicos. La Academia Nacional de Medicina se expidió al respecto, dándonos la razón, y se podrá solicitar a la justicia lo que se llama una declaratoria de certeza. En cuanto a los profesionales médicos, tal como las leyes actuales, el tema es más complicado, porque ahí habría que hablar de la reglamentación de las especialidades médicas, entonces delimitar bien cada compartimento estanco, aunque se compartan algunas prácticas, ¿no? Porque ¿quién es la columna? ¿Del neurocirujano o del traumatólogo? Y de los dos. Lo mismo que la cirugía maxilofacial de cabeza y cuello o del cirujano plástico. Lo que sí es importante es que se debe trabajar en varios puntos. Sobre todo, a lo mejor no se pueden cambiar todas las leyes, no se pueden cambiar, pero se pueden cambiar algunos artículos, hablando puntualmente y poniendo en conciencia de los legisladores que van a venir una serie de juicios tremendos, que el Estado no los va a poder pagar. Entonces, contra profesionales que hacen intrusismo, particularmente no médicos. Entonces, sí se puede establecer algunas cosas, como por ejemplo, ya que dentro, por ejemplo, la cirugía dermatológica no es una especialidad, y la palabra estética es prácticamente espejo de la cirugía plástica. Entonces, se podrían introducir algunos cambios como la exclusividad sobre el término. Cuando hace un procedimiento médico, no de la peluquería, pero médico, en donde la palabra estética estuviera incluida, debe ser solamente de los cirujanos plásticos. Pequeños logros así pueden producir grandes cambios. Bueno, muchas gracias por su atención.